Sean bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Josué Córdoba. Regresamos después de varios meses, pero esta vez ya no voy a decepcionar a nadie. Vamos a grabar un podcast semanal y bueno, con el objetivo que se creó el podcast, de un podcast de mucho valor por semana. Tenemos a la psicóloga Rubiola Ortegui, con quien vamos a conversar de un tema muy importante para los jóvenes y para los padres de familia. Yo creo que en general, que es la orientación vocacional. Vamos a hablar de cómo es un proceso de orientación vocacional, nos va a contar algunas experiencias también que ella ha tenido llevando procesos. Vamos a hablar también, conocerla un poco más, su historia y lo maravilloso que ha sido también su camino de vida, de lo importante que es Dios para ella. Y espero que puedan ver el episodio completo, y porque está muy interesante, lleno de valor, y yo sé que les va a servir mucho. Así que espero que disfruten el episodio. Bueno, Rubí, para continuar, coméntame más sobre tu formación profesional. Sí, yo soy psicóloga de profesión. He estudiado psicología en la Universidad San Martín de Porres en Lima. Y bueno, vengo desempeñándome en lo que es gestión de personas dentro de las organizaciones y también independientemente en orientación vocacional. Listo, genial. Sí, hablando del tema de independiente, me comentaste que tienes una consultora especializada en lo que es orientación vocacional. Sí, exactamente. Que tenía por nombre, si no mal recuerdo, Brilla tu Luz. Brilla tu luz, así es. Sí. Coméntame un poquito por qué Brilla tu Luz. Sí, bien, Brilla tu Luz tiene un nombre en realidad muy inspiracional para mí, tiene mucho significado. Está inspirado en Mateo 5:14, que dice que nosotros somos la luz de este mundo, como una luz que está encima de una colina y que no puede esconderse, ¿no? Y también está inspirado en que cuando nosotros, por ejemplo, estamos dentro, poniéndolo como un ejemplo, ¿no? Cuando estamos dentro de una habitación oscura donde toda la luz está apagada, no sabemos dónde está la puerta, dónde está la ventana, no sabemos hacia dónde ir, digamos, ¿no? Porque no vemos nada. Entonces, trayéndolo un poquito a nosotros como seres humanos, por ejemplo, si nosotros no nos conocemos bien, no sabemos cuáles son nuestras habilidades, cuáles son nuestras capacidades, nuestras potencialidades, no podemos tomar decisiones, digamos, lo más acertado posible en cuanto a qué camino seguir, orientado a lo que es orientación vocacional en cuanto a nuestra carrera profesional, qué estudiar, o aún también el tema de qué ocupación o a qué oficio desempeñar, ¿no? Entonces, Brilla tu Luz habla de que nosotros tenemos esa luz dentro de nosotros que son nuestras habilidades, nuestras capacidades, nuestras potencialidades, que nosotros al conocernos vamos a saber qué decisión tomar. Y por qué brilla es para que nosotros brillemos con esa luz, con eso que hay dentro de nosotros. Brillemos y seamos una luz para nuestra sociedad, ¿no? Y para las personas que nos rodean también. Qué genial, es un significado bien profundo. Brilla tu luz, ¿no? Sí es. Genial. Y bueno, hoy día quería comentarte que vamos a enfocar la entrevista, ¿no? Bueno, prácticamente a esa parte de tu vida profesional, que es la orientación vocacional. Entonces, quería consultarte para empezar, ¿no? ¿Qué es la orientación vocacional y por qué es tan importante? Sí, muy buena pregunta. De hecho, la orientación vocacional, digamos, como definición, viene a ser un proceso de acompañamiento, en este caso a la persona que no sabe qué carrera profesional seguir o a qué dedicarse, ¿no? Entonces hacemos un proceso bastante completo para que la persona pueda explorar acerca de cuáles son sus habilidades, cuáles son sus capacidades, sus talentos, aún las potencialidades que tiene, para que en base a eso tome la decisión más acertada posible, ¿no? Comúnmente a veces se dice de que en una orientación vocacional es que vas con el psicólogo y el psicólogo te dice qué carrera tienes que estudiar. Claro. No, pero en realidad no es así. El psicólogo te acompaña, por eso decimos que es un proceso de acompañamiento. No te acompaña a que tú puedas descubrirte y conocer lo que hay dentro de ti, ¿no? Entonces, digamos, en términos de definición, es un proceso de acompañamiento para conocer tus habilidades, capacidades, potencialidades en cuanto a qué carrera puedes seguir, digamos, profesionalmente hablando, ¿no? Y tu segunda pregunta sobre por qué es importante. Realmente es muy importante para que nosotros podamos escoger una carrera con la que vamos a convivir toda nuestra vida, ¿no? De acuerdo a quiénes somos nosotros, ¿no?
en nuestro quehacer profesional, digamos, lo desempeñemos de manera muy natural, de acuerdo a cómo somos nosotros. Porque, ¿qué pasa? Muchas veces, de lo que yo muchas veces he venido hablando, por ejemplo, con padres, amigos o aún estudiantes, ¿no? Muchas veces, aún en el caso de los padres, por ejemplo, ¿no? Ellos han estudiado alguna carrera porque alguien se lo recomendó, porque de repente pensaron que era la mejor opción, ¿no? Pero realmente no habían evaluado si es que estaba afín a quienes eran ellos, ¿no? Entonces es importante porque nosotros al llevar este proceso vamos a conocernos a nosotros mismos y vamos a tomar una decisión en base a nuestras habilidades, nuestros talentos, nuestras capacidades, ¿no? Entonces, por eso es importante un proceso de orientación vocacional. Excelente, excelente. Bueno, yo estoy muy contento con el tema que vamos a tocar hoy día. Me diste una definición y también la importancia. Y bueno, personalmente, como líder de una organización que es la ONG Somos Corazón, siempre buscando pues el tema de brindar una educación, como siempre le digo, una educación para la vida, ¿no? A nuestros beneficiarios. Para mí es de suma importancia este tema, así que lo vamos a abarcar con mucha pasión, con mucho gusto el tema. Pero antes de continuar, hablar netamente del tema orientación vocacional, quiero que me cuentes un poco de tu historia, Ruby. Yo ya lo conozco, pero yo sé que a la gente también le va a gustar. Cuéntame, tú eres natural de Ancash. De Ancash, del sur de nuestro país. Sí, yo soy ancashina, del Callejón de Conchucos, cruzando el Parque Nacional de Oscarac. No, soy de allá, bueno, me mudé para Lima con el sueño, pues, de perseguir una carrera profesional, ¿no? Entonces yo llego a Lima, empecé a estudiar la carrera de psicología, porque en realidad yo, estando ya en la secundaria, la tenía clarísima, ¿no? Yo quería estudiar psicología. Claro que no lo empecé tan, digamos, temprano, por así decirlo, apenas terminé el colegio. Primero estudié inglés, ¿no? Que fue, digamos, lo que en ese momento teníamos la posibilidad de cubrir. Luego ya, a la par que yo fui estudiando inglés, Dios me fue abriendo puertas laborales con las cuales ya yo podía, digamos, costearme una carrera, por pagar el costo de una carrera profesional, ¿no? Entonces empecé la universidad a los 22 años de psicología, ¿no? Que en realidad fue el objetivo por el cual yo me mudé para Lima. Claro. Continúa. Sí, entonces ya terminando la carrera, ¿no? En la universidad, digamos, exploré bastante distintas ramas de la profesión. Una de las que realmente jaló mucho en mi vida fue la parte de orientación vocacional, ¿no? Entonces, eso de repente un poco para contarte acerca de mi historia, de cuando llegué a Lima, que estudié, ¿no? No, sí, genial. Mira, me comentas el tema de que tú comenzaste la universidad a los 22. Sí. Que, bueno, el promedio es que se da mayormente los jóvenes están saliendo de la universidad. Sí, ya se están graduando. Pero, ¿qué te hizo a ti nunca abandonar ese sueño de algún día estudiar la carrera de psicología, por ejemplo? Sí, yo creo que fue algo que cuando yo ya estaba en tercero, cuarto de secundaria, yo la tenía clarísima. Yo recuerdo mucho una escena de una conversación entre mi papá y mi hermana mayor, donde mi papá estaba orientando a mi hermana en cuanto a su carrera profesional. Y yo escuché que mi hermana le dijo a mi papá, ¿no? Yo quiero estudiar psicología porque yo quiero servir a Dios con mi carrera, ¿no? Y eso que yo escuché de mi hermana resonó tanto en mi vida, ¿no? Que mi hermana hoy por hoy es obstetriz, mi hermana mayor, ¿no? No estudió psicología, pero eso que ella dijo caló tanto en mi vida que realmente dije, qué hermoso realmente dedicar tu carrera profesional para poder servir a Dios, ¿no? Entonces, claro que también cuando estaba en el colegio, había pues mucho eso de que te gusta escuchar a las personas, ¿no? Los problemas de tus amiguitos. Y entonces, yo era una persona de que me encantaba como que cuando alguien venía y te contaba sus cosas, escucharlos, ¿no? Como que de repente, claro, no tenía ese abordaje profesional, ¿no? De hacerles preguntas, repreguntas y ayudarles a explorarse, por supuesto que no lo tenía, pero como que disfrutaba eso, ¿no? Entonces, explorando un poco más en lo que era la psicología, como que yo veía que estaba relacionado. Claro que yo no llevé un proceso, pues, de orientación vocacional, pero en mi caso... La mayoría. Claro, pero en mi caso, como que lo vi bastante relacionado, ¿no? Con lo que me gustaba hacer, con lo que exploré un poco de psicología, ¿no? Entonces,
era como que ese motor que yo tuve, de realmente seguir un propósito en mi vida, ¿no? Y usar mi carrera profesional para ese propósito en mi vida, ¿no? Entonces, eso creo que me hizo como que no abandonarlo, ¿no? Si bien es cierto, en un inicio no fue así desde que, claro, hubiera podido haber empezado la universidad pues a los 17 años, ¿no? Como comúnmente lo hace la mayoría. Por condiciones económicas en el hogar no se pudo, ¿no? Yo como que ya lo tenía un poquito de repente medio, o sea, estaba en mi corazón. Inclusive yo recuerdo que yo trabajaba como anfitriona en un restaurante en Lima, ¿no? Entonces, yo tenía los horarios, pues, en estos restaurantes son rotativos, trabajas hasta tarde, y etcétera, ¿no? Entonces, y aparte también la remuneración, pues, no era tan guau como para cubrirte una carrera. Entonces, yo recuerdo que aún sin tener la economía, sin tener horarios estables, me fui a averiguar, ¿no? Sobre la carrera de psicología, porque por ahí un poquito estaba ahí ese deseo en el corazón, ¿no? Entonces recuerdo que yo le contaba a mi papá y mi papá me decía, hija, tranquila, tú vas a estudiar, no, pero espérate, poco a poco, tú lo vas a lograr, pero poco a poco. Entonces, ya cuando yo cambié de trabajo a otra organización, en ese entonces pasé a trabajar en Perú Rail, y la que en ese entonces fue mi gerente de ventas, yo entré en el área de ventas, justamente por lo del idioma del inglés, ¿no? Que necesitaban personas que pues hablen el idioma. Dios me dio la oportunidad de, digamos, trabajar en una empresa sin yo tener una carrera profesional, porque la mayoría de mis compañeros de trabajo habían estudiado o turismo, o de repente eran licenciados en idiomas, etcétera, ¿no? Pero yo no tenía la carrera, digamos, profesional como para ejercer un cargo dentro de una compañía grande, pero realmente fue como que ver la mano de Dios y que Él te estaba abriendo una puerta para una provisión de un sueño que tú tenías, en este caso que yo tenía, ¿no? Pero aún así como que en ese momento no lo vi tan atado, y recuerdo que estábamos en una evaluación de desempeño anual con mi gerente de ventas en ese entonces, Eriquita Hurtado, que hasta hoy por hoy somos muy amigas. Yo la quiero muchísimo, ¿no? Recuerdo que estábamos viendo sobre lo de mi performance, ¿no? Etcétera. Y ella me dijo, ¿qué es lo que tú quieres hacer? ¿A qué te quieres dedicar? Etcétera. Y ella vio que yo no tenía una carrera profesional, que solamente había estudiado el inglés, ¿no? Entonces ella me dijo, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Y yo le dije, yo quiero estudiar, y como que le dije así un poquito cohibida, ¿no? Le dije, quiero estudiar psicología, que no tiene nada que ver con lo que estoy haciendo ahorita en turismo, ¿no? Entonces ella me dijo, hazlo, persigue tus sueños. O sea, hija, lo que tú estudies, lo que tú sepas, lo que tú aprendas, nadie te lo va a quitar. Y ella justamente me acuerdo que me dijo, ¿no? Yo a tu edad, que es entonces yo tenía 22 años, yo a tu edad yo ya me estaba graduando de la universidad, pero nunca es tarde para que puedas hacerlo, persigue tus sueños. Si tú ves que, claro, probablemente no estés 100% relacionado con lo que estás haciendo ahorita en tu trabajo, pero persigue tus sueños. Entonces ella me conectó con la psicóloga de ahí de la organización de Perú Rail, hicimos un conversatorio, ella me habló, ¿no? De la carrera, etcétera. Y literal ella fue como que la que me dio el empujón. No es como que Dios usó su vida y decirme, empújate, me empujó, ¿no? Entonces postulé, me acuerdo, averigué sobre la universidad nuevamente, ¿no? Postulé y bueno, elegí la San Martín. Y fue como que todo ese proceso, ¿no? Como para yo lograr ese objetivo que tenía, ¿no? Entonces, terminé la universidad a los 27 años, ¿no? Trabajé y estudié siempre, y ya en realidad fue como sí retador, porque no fue fácil. Trabajar y estudiar no es nada fácil, pero realmente cuando tú tienes ese sueño, esa determinación, lo logras, ¿no? Entonces, sí, tuve que hacer de repente, tuve que dar un paso al costado sobre muchas cosas en mi vida, ¿no? La vida social, etcétera, etcétera, porque yo quería perseguir un sueño y lograrlo, ¿no? Entonces, te podría contar como que todo lo pormenor, pero no vamos a pasar todo el rato. Los amaneceres. No, claro, pero sí fue una historia muy bonita, ¿no? De ver cómo también en el camino se fueron presentando más personas que Dios ponía en el camino como para que yo pueda lograr ese objetivo, ¿no? Y finalmente culminar la carrera. Qué genial. Y mira, bueno, ¿qué tan satisfactorio es estudiar algo que realmente te gusta, ¿no? Porque la orientación vocacional nos va a ayudar, ¿no? Más adelante vamos a ver cómo es importante a escoger una carrera, como mencionaste,
Pero en tu caso, por ejemplo, ¿qué tan satisfactorio es escoger una carrera que realmente en cada ciclo estás viendo que estás aprendiendo algo que realmente deseas aprender? Ujú. Sí, bueno, en realidad, sí, en términos de satisfacción es totalmente satisfactorio, ¿no? En mi caso, yo, por ejemplo, la tenía clarísima, ¿no? De que quería estudiar psicología. Lo logré gracias a Dios. Entonces, para mí es como que ejercer el sueño que yo siempre quise, ¿no? Y es lo que también apuntamos ahora cuando hacemos un acompañamiento de orientación vocacional, ¿no? Que las personas realmente puedan ejercer algo para lo que ellos son buenos, algo en lo que fluyen, algo que aman también, ¿no? Porque muchas veces las personas ignoramos con lo que tenemos dentro, a lo que yo le llamo brillato y los que tú tienes dentro, lo ignoramos y no lo conocemos, ¿no? Y entonces no hay esa química entre lo que eres tú y tu carrera profesional para que lo puedas ejercer con tanta satisfacción. Qué genial. Otro punto que quería mencionar es, en toda esta historia, que yo sé que no ha sido fácil, pero que al final ha superado, y la satisfacción cuando las cosas quizás no van tan sencillas, también la satisfacción es muy grande, ¿no? Mencionas mucho a Dios, Ruby. ¿Qué tan importante es Dios para ti? Comenta. Sí, bueno, Dios es mi vida, ¿no? Dios es mi todo, en realidad. Me puedo poner de repente un poco sentimental en ese sentido, porque yo reconozco que lo que puedo tener en mis manos es porque lo he puesto, ¿no? En realidad es como que tengo un poco una historia respecto a lo que es, por ejemplo, la provisión de Dios en todo este camino, ¿no? De lo que es mi carrera profesional. Cuando yo tenía justamente en ese interín de que yo empiece la universidad, estaba por empezar la universidad, o aún todavía no había esa conversación con mi jefa de ese entonces, no, mi papito partió con el Señor, falleció, ¿no? Entonces, digamos que los chances, por así decirlo, como para que tú puedas, alguien te solvente una carrera y pague tu carrera, etcétera, como que si antes estaban acá, de repente luego se fueron acá, o sea, humanamente hablando, ¿no? Uh-huh. Pero siempre mi papá inculcó no solo en mí, sino en mis hermanas, mis padres, ¿no? Mi papá y mi mamá inculcaron bastante a Dios, el amor a Dios, quién es Dios para nosotros, ¿no? Entonces, realmente llegó un momento en mi vida en que yo tomé mi propia decisión de que ese Dios de los que mis padres me hablaban también sea mi Dios, ¿no? Entonces, cuando mi papito se va, ¿no? Yo pude ver realmente esa provisión de Dios. Es como que veo mucho de que mi papá me encomendó en alguien que de repente podía velar mucho mejor que él, ¿no? En todas las áreas de mi vida. Entonces, a veces yo digo, no, tal vez mi papá tenía como limitaciones económicas, por así decirlo, pero Dios fue mucho más que eso, ¿no? Entonces, Él no es que me hizo caer dinero del cielo, por así decirlo, pero me dio su provisión, me dio trabajos, ¿no? Como la experiencia que te contaba, por ejemplo, de yo trabajar en una compañía grande donde todos tus compañeros son profesionales, tú no lo eres, ¿no? Pero claro, tenía lo del inglés y esto, pero finalmente hay tantas personas que solamente tienen el inglés, ¿no? Y de repente todavía tienen algunas dificultades en cuanto a trabajos, ¿no? Entonces, he podido ver como a un Dios real que se ha mostrado en mi vida como un Dios proveedor, ¿no? Entonces, eso ha reforzado mucho de que el Dios en quien yo he puesto mi confianza no me ha fallado y no lo va a hacer, ¿no? El camino, digamos, sigue, siempre hay retos en la vida, etcétera, pero yo veo a Dios como una persona cercana a mi vida, ¿no? Con quien yo me puedo relacionar de manera íntima y le puedo contar mis problemas como estamos hablando contigo, ¿no? Genial. Y le hablo y entonces y él me habla también a través de lo que llamamos la Biblia, que es su carta de amor, ¿no? Que nos habla a nosotros. Entonces, sí, para mí Dios es eso, ¿no? Realmente mi vida, mi Salvador, con quien yo puedo tener una relación personal, ¿no? Qué genial. Y mira, te hacía esta consulta por el tema de que tú me has comentado que has llevado procesos personalizados de orientación vocacional y las experiencias que has vivido, esta historia tuya, ¿no? Que yo la veo una historia de superación realmente. Es importante porque a uno como persona y como profesional nos forja
en el sentido de volvernos empáticos, de volvernos más comprensivos, ¿no? Y la verdad que siento que las personas a las que has ayudado con el tema de orientación pues han visto eso en ti, ¿no? Como profesional. Porque al final yo estoy convencido de que las experiencias son lo que a uno lo forjan, ¿no? Si bien es cierto, aprendemos mucho de nuestros padres leyendo, pero yo creo que cuando nos enfrentamos a la realidad es donde realmente está el aprendizaje. Totalmente. Y bueno, te felicito por la historia, Rubí. Y ahora pasamos a la parte que yo sé que, bueno, tu historia yo sé que va a inspirar a muchos porque la gente que nos vea también quizá tiene esa historia, ¿no? Ajá. O la gente que quizá también no hemos tenido esas dificultades, aprendamos a valorar las oportunidades que nosotros hemos tenido, ¿no? Pero continuando con el tema técnico, ¿no? Con el tema de tu profesión, a lo que te dedicas, hablando de orientación vocacional, ¿no? Me mencionabas que es un proceso de acompañamiento. Sí. Coméntame, ¿de qué trata en sí el proceso ya que tú les brindas, por ejemplo? En este caso, ¿va dirigido a qué tipo de personas, a todas las edades o hay una edad específica? Sí, gracias, ¿no? Por la pregunta, Josué. En realidad está comúnmente hablando, por así decirlo, el público de estudiantes de cuarto, quinto año de secundaria o que recién han terminado la secundaria, que no saben, digamos, todavía qué hacer con su vida, ¿no? Es como que la famosa pregunta, ¿y qué vas a estudiar? Mi caso. Claro, ¿y qué vas a estudiar ahorita que estás teniendo en la secundaria, no? Digamos, en primera instancia, digamos, ese sería el público, ¿no? De 15 años hasta los 20. En primera instancia digo, perdón, porque también hay casos de estudiantes que están en la universidad y que han desertado de la universidad, ¿no? Y han entrado, digamos, a una realidad donde se dan cuenta de que esa carrera no es para ellos, ¿no? Entonces, ahí podríamos hablar de personas, de repente, hasta los 25 años, ¿no? Que no saben qué hacer. Por experiencia, no me ha tocado atender personas mayores de 25 años, pero también puede darse el caso, ¿no? De personas que tal vez han acabado una carrera y dicen, quiero hacer una segunda carrera, pero esa vez quiero hacerlo bien. Quiero hacerlo bien. Claro, ¿no? Entonces, hacen su proceso de orientación vocacional. Qué genial. Ahora, entonces hablemos del rango con el que tú has trabajado, ¿no? Que es de 15 a 20 años. ¿Y de qué consiste el proceso para entender un poco cómo es que realmente nos ayuda, ¿no? Claro. ¿Cuál es el proceso que sigues tú como profesional? Claro, sí. Por ejemplo, el proceso que sigo hoy, un poquito para darte el contexto, Sí. no es el mismo que yo sigo desde cuando inicié, por ejemplo, ¿no? Yo descubrí la orientación vocacional en la universidad, en el cuarto, quinto ciclo, por ahí que me estoy acordando mal, tal vez el sexto. Mis compañeros de la universidad tal vez me corrían, no, Rubí, fue el sexto, séptimo, por ahí. Por ahí está. No, pero fue en un ciclo de la universidad que llevé orientación vocacional, así se llamaba el curso. Y de verdad que resonó tanto en mi vida ese curso, porque dije, qué hermoso, yo guardé todos mis materiales, porque dije, qué lindo este curso, ¿no? Entonces, ya cuando acabé la universidad, empecé como por ahí, ¿no? Los pininos, pero en realidad yo no lo hacía tanto con esa conciencia de quiero abrir mi consultora, como de repente ahora, ¿no? Sino era porque eran las herramientas que tenía en el momento y también se presentaban unas personas, ¿no? Que decían, tú eres psicóloga y ese proceso, ok, a poner en práctica todo lo que tuve en la universidad, mis recursos, etc. Pero luego en el camino hice formaciones adicionales, ¿no? Después de la carrera, donde hice un diplomado, por ejemplo, en orientación vocacional con enfoque cognitivo-conductual. Entonces, me armaron de tantas herramientas y otra vez, también trato como que de ser bien autodidacta, ¿no? Estoy siempre informándome, participando en conferencias, talleres, etc. Entonces, eso me ha ayudado también a ver qué cosas yo voy adaptando con las tendencias actuales, ¿no? Entonces, hay cosas que ahora utilizo, por ejemplo, que no necesariamente lo usaba en un inicio, ¿no? Y yo me considero una persona que siempre busca estar, por ejemplo, en la vanguardia y adaptarnos también a las necesidades actuales, ¿no? Entonces, hoy por hoy, por ejemplo, el acompañamiento que hago consta de unas 7 u 8 sesiones aproximadamente, y te lo digo, digamos, aproximadamente porque a mí me gusta mucho ajustarme a la necesidad del evaluado en este caso, ¿no? Es personalizado 100%. Claro, personalizado 100%. También hago, digamos, las sesiones grupales donde agrupamos, etcétera, ¿no? Pero nos adaptamos, ¿no? Entonces, netamente hablando, por ejemplo, de sesiones personalizadas, son aproximadamente 7, 8 sesiones. Empezamos, si son menores de edad, empezamos con
involucramos a los padres de familia, por supuesto, sea los dos o sea uno de ellos, dependiendo de la realidad. También hacemos una entrevista inicial, en este caso con el primero, con el evaluado. ¿No? En esta entrevista vamos a ahondar bastante sobre su historia de vida, pero más que todo enfocado en el campo educativo. Conocerlo sobre los cursos en los que ha resaltado, no tanto, sus pasatiempos, no toda una batería de preguntas, por así decirlo, donde exploramos su historia educativa. Luego hacemos otra entrevista separada con el padre de familia, si es que es un menor de edad, ¿no? Que también está enfocado en explorar la historia educativa, pero ya desde la perspectiva del papá, o de la mamá, o de ambos, ¿no? Luego vienen las siguientes sesiones, vienen a seriar evaluaciones psicométricas, ¿no? ¿Qué es una evaluación psicométrica? Por ahí, si es que alguien se está preguntando, ¿no? Yo estoy así, pero por favor, explícame. No, son cuestionarios que en realidad tienen como un respaldo científico, ¿no? Son lo que le llamamos los test psicológicos, que tienen una investigación detrás, donde realmente pues vemos que país a país, de cada país, hacen como las mediciones, ¿no? De tal evaluación que se ha adaptado a la realidad de Perú, que se ha adaptado a la realidad de, no sé, Ecuador, Costa Rica, etcétera, tantos países, ¿no? Entonces, tienen un respaldo científico de que esta evaluación que tú estás aplicando realmente mida lo que tú estás buscando aplicar, ¿no? Y te arroje datos, ¿no? Respaldados por la ciencia, con los cuales tú puedes decir, ya, los resultados que esta evaluación te está brindando, dice A, B y C, porque ha habido toda una investigación, todo un estudio detrás, claro, ¿no? Para que tenga un aval científico, por así decirlo, ¿no? Entonces, todas las evaluaciones que, por ejemplo, yo utilizo en las evaluaciones psicométricas que te hablo, todas están adaptadas a la realidad peruana, por ejemplo, ¿no? Porque cada evaluación te puede arrojar determinados puntajes, pero esos puntajes, de acuerdo a los rangos, van a querer decir una cosa en Perú y en otro país pueden querer decir otra cosa, de acuerdo a la realidad del evaluado en este caso, ¿no? Entonces, en lo que son las evaluaciones psicométricas, exploramos un poco lo que es la personalidad, ¿no? Tu caracterología también lo que le podemos llamar. Entonces, de acuerdo a cómo eres tú, tu ser interior, ¿qué carreras profesionales están alineadas de acuerdo a tu personalidad? ¿No? Luego también exploramos lo que son las aptitudes, ¿no? Que está muy enfocado a tu potencialidad, ¿no? Cosas que tú de repente crees que no tienes, pero en realidad lo tienes, ¿no? Y en este aspecto, por ejemplo, vemos bastante cuál es el tipo de razonamiento que tiene la persona, ¿no? La manera en cómo tú razonas puede ser muy diferente a la manera en cómo yo razono de manera fácil, ¿no? Entonces, evaluamos todos esos puntos también y todos esos tipos de razonamiento con qué carreras están relacionadas. Luego hacemos las evaluaciones de inteligencias múltiples, ¿no? Porque comúnmente pues se conoce que la inteligencia múltiple, ¿no? O no, cuando no se hablaba todavía de inteligencias múltiples, el más inteligente, el que sabe matemáticas. Sí, sí. El que no sabe matemática, tantos adjetivos peyorativos que se utiliza, así que al que no sabía matemática, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí con el tiempo se ha ido descubriendo que en realidad del ser humano hay distintos tipos de inteligencia, la musical, la numérica, la verbal, la espacial, interpersonal, etcétera, ¿no? Entonces evaluamos también cuáles, ¿no? Son los tipos de inteligencia que predominan más en el evaluado y con qué tipos de carreras está relacionado este tipo de inteligencia. Y luego hacemos lo que es la evaluación en cuanto a sus intereses vocacionales, porque es importante también escuchar al evaluado, ¿no? Más que escuchar es como que pueda también en el cuestionario resolver, ¿no? ¿Qué es lo que más te gusta, no? Hay como que un montón de preguntas donde va a marcar me gusta, no me gusta, me gusta, no me gusta, ¿no? Etcétera. Porque ahí es importante que también ellos puedan, bueno, no sería tanto verbalizar, ¿no? Sino puedan plasmar y ver cuáles son los puntos que a ellos más les interesan vocacionalmente hablando, ¿no? Entonces, alguien puede decirte, por ejemplo, yo quiero estudiar Derecho, ¿no? Entonces, en lo que es intereses vocacionales, muy probablemente todas las preguntas relacionadas, pues, en lo que es de la carrera de Derecho, va a marcar porque le gusta, le interesa, etcétera, ¿no? O puede decir que está muy interesado en la medicina o en la docencia, etcétera, ¿no? Entonces, ahí es importante conocer también cuáles son sus intereses vocacionales. Luego,
se coteja, digamos, se hace todo un cruce de información, ¿no? La entrevista y cada una de las evaluaciones y buscamos coincidencias. ¿Cuáles son las coincidencias en cada uno de los puntos que hemos evaluado, ¿no? Entonces, a veces ahí, por ejemplo, encontramos de que si en intereses ocasionales la persona dijo, creo que mencionaba en algún momento sobre la carrera de medicina, dice, ya yo quiero ser doctor por un tema de estatus, se dice que ganan un montón de dinero, etcétera, ¿no? Pero es una persona que ve herida y se asusta, no soportaría estar suturando heridas, pues no soportaría, ¿no? Entonces, ¿pero quién es el médico? ¿No? Entonces, en intereses vocacionales probablemente sale con esa tendencia, pero en las otras evaluaciones nada que ver, ¿no? Salen otros puntos que van mucho más allá. Entonces, ahí también hacemos todo el cruce de información y exploramos, ¿no? Con la persona. O a veces de repente ya la tienen clarísima y sale respaldado por las otras evaluaciones que le hemos aplicado, ¿no? Entonces, en un momento cuando yo, por ejemplo, mencionaba que el psicólogo no es el que te dice qué tienes que estudiar, ¿no? O no es que tampoco te va a salir una sola carrera, porque a veces también me llegaban algunas personas que me decían, mi hijo ya va, tiene que matricularse en la pre y quiero saber a qué carrera lo matricule, ¿no? Una semana antes de que se matricule, venían como que si fuera yo la que le tengo que decir, ya, es esta carrera, pero no es así, ¿no? Entonces, cuando hacemos todo el cruce de información y los resultados, suelen salir generalmente un grupo de carreras, ¿no? Entonces, es ahí ya, haciendo todas las evaluaciones, se hace el cruce de información, se hace el informe y la entrega de resultados. Entonces, ahí, sobre las carreras potenciales que han salido, ya, bueno, eso es aparte, ¿no? Donde se ve de conectar a la persona también con profesionales que están ejerciendo la carrera, ¿no? De manera de que puedan también, claro, orientarnos sobre que, mire, estos son los campos laborales, esto vas a hacer en la universidad, estas son las opciones, ¿no? O de repente también, no, mi realidad, estudiando en una universidad particular, estatal o un instituto, o aún también cuando hablamos de oficios, ¿no? O de ocupaciones también. Entonces, digamos, mi proceso termina hasta cuando hacemos la entrega de resultados, ¿no? Pero por supuesto siempre hay esa disposición también de conectarlos con profesionales de acuerdo a las carreras pretendidas. Entonces ahí siempre la recomendación es que no nos quedemos con uno de ellos y a las ciegas cogemos Team Marín, cuál de ellos no, sino que puedan explorar esas carreras, ¿no? Conectar con esos profesionales o ver varios tipos de estrategias para que la persona pueda tomar una decisión informada. No el padre, no la mamá, sino en este caso el evaluado, ¿no? Excelente, hablaste de personalidad, inteligencias múltiples, me encantó. Bueno, eso es todo lo que me comentas, ese proceso se hace, me dices, en un lapso de 7 a 8 sesiones, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué tan efectivo es, Rubí? Sí, de experiencia yo te podría decir, de acuerdo a lo que he conversado, ¿no? Por ejemplo, con las personas con las que he podido llevar este proceso, he tratado como que de hacer seguimiento como para ver cómo les está yendo, ¿no? El post. Claro, por qué carrera han optado, etcétera, ¿no? Entonces, en lo que he ido preguntando, por ejemplo, si me han comentado, ¿no? Que están contentos, que están emocionados, que ven que fluyen, que están avanzando, etcétera, ¿no? Entonces, el caso, por ejemplo, muy particular que recuerdo de un alumno que desertó la universidad como 3 veces. Entonces, ya en su tercera, como que entró en crisis, ¿no? Entonces, llegó, digamos, a esta persona. Llegó a Brilla tu luz. Llegó a Brilla tu luz, ¿no? Entonces, esta persona había sido alguien, pues, que no tenía tanto mapeado la parte de el diseño, el arte, ¿no? Como una carrera como tal, ¿no? Entonces, una de sus carreras potenciales dentro de las que salió era la parte de arquitectura, diseño gráfico, diseño de interiores, etcétera, ¿no? Entonces, él ya explorando ¿no? Optó por diseño de interiores, por ejemplo, ¿no? Había intentado con medicina, había intentado con ingeniería, no sé qué, 2 tipos de ingeniería, desertó, ¿no? Entonces, era como que al principio diseño de interiores, entonces ya la mamá me comentó de que optaron por diseño de interiores, entonces como que fui haciendo el seguimiento y escuché como que buen feedback, ¿no? De que sí. Entonces, eso yo, digamos, de primera mano lo he visto
y también de otras personas de que he escuchado que hacen estos acompañamientos, como que ven que realmente es algo pues que no es que te lo cuentan y te dicen, dice, funciona, sino que realmente funciona. Aparte que también lo que te comentaba de las evaluaciones que realizamos tienen un respaldo científico, ¿no? Importantísimo eso, pues, ¿no? Y bueno, Rubí, esa historia de 3 veces haber desertado la universidad habrá sido un sentimiento de vacío total, ¿no? De no tener sentido. Y es ahí donde vemos pues la importancia de tener un proceso de orientación vocacional. Y coméntame, ¿alguna anécdota más, algún caso más de éxito que hayas tenido en tu experiencia llevando? Sí, por ejemplo, creo que acá podría comentarte de una persona, ¿no? Que esa persona la tenía clarísima, por ejemplo, sobre qué carrera estudiar, pero sus papás decían que que querían que igual lleve su proceso de orientación vocacional porque querían como que asegurarse, ¿no? Entonces, este jovencito tenía como que la pretensión de estudiar Derecho, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando hicimos todo el proceso, efectivamente la carrera de Derecho salió como que dentro de sus carreras pretendidas, ¿no? Entonces fue algo, por ejemplo, de que nos ayudó a corroborar y ver de que este jovencito, ¿no? Que tenía entre 15 y 16 años, realmente pues estudie algo que vaya afín a lo que es él, ¿no? Luego también estoy recordando, por ejemplo, el caso de otro jovencito, que él sí, o sea, él decía, no, yo quiero estudiar como ingeniería, creo que es ingeniería, pero no sé qué tipo de ingeniería, etcétera, ¿no? Pero dudaba de sí mismo, o sea, no tenía como que esa seguridad. Entonces hicimos todo el acompañamiento también, y los papás también siempre tuvieron la disposición de ayudarlo, acompañarlo a su hijo, ¿no? Entonces, efectivamente, este jovencito, ¿no? Fue uno de los que me llamó bastante la atención, que en las evaluaciones, por ejemplo, sobre aptitudes, con puntajes súper altos. Entonces yo me quedé muy, muy sorprendida y dije, este chiquito tiene pero un potencial, ¿no? Pero no está confiando en sí mismo, ¿no? Tiene todo el potencial, pero no confía en sí mismo. Entonces, efectivamente, con ingeniería la rompía él, ¿no? De todas las evaluaciones que obtuvimos, dijimos, efectivamente, entonces hicimos el acompañamiento ya post, en este caso fue aparte, pero lo hicimos también en el caso de conectarlo, por ejemplo, con profesionales, ¿no? Entonces, por ahí lo conectamos con ingeniero civil, luego con ingeniero mecánico, luego con ingeniero industrial, ¿no? Entonces, para que vaya investigando, etcétera. Y optó por ingeniería industrial, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, claro, uno puede decir, ya, es la decisión de la persona en este caso, ¿no? No es de los padres, no es mía, ¿no? Entonces, de lo que yo he leído haciendo seguimiento, ¿no? Preguntando, por ejemplo, el niño está feliz, él ahorita está estudiando en la Universidad Católica, por ejemplo, y es como que cuando hablo con sus papás, ¿no? Sí, mi hijo está súper contento, está llevando ya sus cursos de carrera, etcétera, no lo veo súper enfocado, y para mí es una satisfacción grande porque a veces también lo he escuchado, u otras personas me han dicho, ¿no? Que le han escuchado decir, sí, yo llevé mi proceso de orientación vocacional, ¿no? Y me ayudó y que eso, entonces es como que estos casos de éxito que tú escuchas y ves de primera mano que te generan bastante satisfacción, ¿no? Genial. Y aquí con estas historias que me cuentas, pues resalta la importancia, ¿no? Porque prácticamente ya sea técnico o universitario, son de 3 a 5 años que vas a dedicarle tu vida, ¿no? A estudiar una carrera universitaria y pues después tener la posibilidad quizá de dedicarte eso toda tu vida, pues, ¿no? Entonces es una decisión muy importante, porque si bien es cierto la necesidad de trabajar, de producir, de generar ingresos es clave, también hay que hablar del bienestar que te genera desarrollar esa tarea, esa labor, esa profesión, pues, ¿no? Entonces, qué importante, Rubí, y te felicito por los casos de éxito, la verdad. Hablando personalmente, otros quizá, tú eres de Ancash, has vivido en un pueblito llamado San Luis, ¿no? Sí. Yo soy de San Juan, acá en Cajamarca, un distrito de San Juan, y la verdad es que no hemos tenido este acompañamiento de adolescentes, ya en la universidad, ¿no? De primera mano he visto que quizá no nos ha faltado, y cuando estamos
cuando salimos del cole, al final y al cabo, muchos de nosotros no sabemos qué hacer, ¿no? Es la verdad. O sea, si hay un grupo que está decidido, está centrado, sabe lo que quiere, como tú, por ejemplo, la tenías clara, pero hay un grupo en el que a veces estamos pensando en otras cosas, tú sabes, la adolescencia, y no tenemos definido, pero cuando ya estás quizá estudiando, o cuando ya terminaste quizá la universidad y te das cuenta que qué tan importante es este proceso, pues, ¿no? Y más que también hablemos que la educación en términos monetarios es un gasto, ¿no? Imagínate que se le da la oportunidad de educarse a alguien y que al final escoja una carrera, terminaba donando a 2, 3 años, pues es un gasto importante económicamente y sobre todo, como yo he dicho, el tiempo, ¿no? Y la frustración también que tiene la persona, ¿no? Porque empieza a dudar de sí mismo también. Como que no es bueno para nada, ¿no? Como el caso de este jovencito que te comenté, que él llegó, no hablaba casi nada, ¿no? Él había que sacarle la información por cucharita, ¿no? Ajá. Claro, porque Había perdido esa confianza. Claro, porque imagínate desertar, ¿no? 3 veces la universidad. Qué fuerte no. Sobre todo por el tiempo. Claro. Yo estoy convencido que el tiempo es el recurso que no tiene moneda de cambio, ¿no? Y bueno, avanzando con eso, Rubí es ancashina, tú estás en Lima, Bria Toulouse también está en Lima, ¿no? Sí. Y bueno, el programa también, sí es cierto, ahora con las facilidades tecnológicas, tú también llevas programas de manera virtual. Virtual, sí. De hecho, en la pandemia es donde fui forzada, por así decirlo, a virtualizar todo, ¿no? Todo mi proceso y los cambios que he hecho también los he adaptado de manera virtual. Entonces, claro, físicamente, digamos, estoy en Lima, pero virtualmente, por así decirlo, en realidad está adaptado, ¿no? Para cualquier lugar dentro del país. Y hay un tema que me interesa ahí, o sea, tú has llevado procesos presenciales y virtuales. Coméntame, ¿se ha logrado adaptar correctamente? Sí, totalmente. Creo que en el caso de los jovencitos, ¿no? Ellos están más tecnológicos, ¿no? Creo que en temas de tecnología, ves tú, ¿no? Sí. Ellos ya están de vuelta, por así decirlo, ¿no? Entonces, por ese lado, no he tenido ningún problema. Todo lo hemos podido adaptar de manera virtual, ¿no? Y a veces también es inclusive más rápido también, ¿no? Porque, claro, no hay que estar movilizándose y esto, ¿no? Entonces, inclusive ya post pandemia también he estado llevando procesos virtuales o hasta mixtos también, ¿no? Donde venían de repente a que llevemos cierto proceso presencial y algunos otros lo terminamos virtual. Sí, es una maravilla como la tecnología, ¿no? Y espero pues que pueda llegar a muchos jóvenes, ¿no? Ahorita con la tecnología, porque para el proceso virtual se necesita... Para lo que es virtual, claro, sería tu laptop, ¿no? Que tenga una cámara habilitada, porque es el laptop no funciona, ¿no? La cámara, el micrófono, ¿no? Tu impresora tal vez, porque hay solamente una de ellas donde van a necesitar imprimir solo una. O las copias en el... Otras copias, ¿no? Y luego todo está virtual, absolutamente todo. Qué genial, qué genial. Y bueno, importantísimo eso, Rubí. Rubí ha venido desde Lima, en este caso, que está Bria Toulouse allá, vino a Cajamarca y actualmente pues se ha desarrollado un programa de orientación vocacional. Sí. Rubí, a través de, ella como gerente de Bria Toulouse, ha venido personalmente a brindarnos una experiencia, ¿no? Un programa de orientación vocacional aquí como parte de tu labor social en el Centro Poblado de Ocucho, acá en Cajamarca, ¿no? Este programa, que la verdad te agradezco, Rubí, ha demostrado pues la profesional que eres, ¿no? El compromiso que tienes con la población, con la sociedad. Y coméntame, ¿qué tal te ha parecido la experiencia? Porque el programa que se ha hecho es importante aclarar que ha sido un programa grupal, ¿no? Ha sido un programa grupal en el que has tratado de resumir, concretizar al máximo posible para que aprovechen los jóvenes. Claro. Se ha trabajado con 40 jóvenes y coméntame, ¿qué tal la experiencia? En verdad no tengo palabras para poder describir la experiencia. Muy hermoso. Si bien es cierto el objetivo principal del acompañamiento de los talleres que hemos realizado ha sido pues que ellos puedan concientizar, ¿no? Puedan realmente comprender la importancia de lo que es un proceso de orientación vocacional y puedan tener como que esos primeros pasitos, porque llamamos pues a todo lo que el programa mis primeros pasos hacia mi futuro. Mis primeros pasos hacia mi futuro. Entonces fue como que
ellos puedan empezar a explorarse y ponerse a pensar mi personalidad, mis tipos de inteligencia, ¿no? O qué carreras hay, ¿no? O toma de decisiones, por ejemplo, porque, bueno, toma de decisiones no está solamente enfocado en lo que es qué carrera vas a estudiar, está a cualquier ámbito de la vida, ¿no? Entonces, para mí ha sido como que un aprendizaje también, porque al mismo tiempo de que tú, digamos, facilitando talleres, etcétera, vas aprendiendo también de la particularidad de las personas, ¿no? Entonces, para mí ha sido como estar un pececito en el lago, por así decirlo, no en el sentido de que yo ya lo domino todo, sino porque disfruto hacerlo, ¿no? Y realmente lo hago por convicción, ¿no? ¿Y por qué he venido de repente hasta Cajamarca? No me lo estoy preguntando. ¿Por qué he venido hasta Cajamarca? Bueno, fue un compromiso mío personal, ¿no? De que mi corazón siempre ha estado también a hacer algo para las personas que están en el interior de nuestro país, que tal vez no tienen inclusive, ¿no? De repente la capacidad económica como para poder tener ese tipo de experiencias. Entonces en mi corazón estaba también servir por ese lado, ¿no? Entonces, ¿cómo hago yo para poder ir dentro de mi país? Y bueno, se abrió la oportunidad, ¿no? Dios siempre conectando personas, o en este caso de circunstancias, etcétera, ¿no? De la manera como conectamos con Somos Corazón, por ejemplo, para poder hacer todo este planeamiento y ejecutarlo, ¿no? Entonces, nació mucho también de ese lado de no solamente verlo por el lado, bueno, mi consultora, brindo los servicios y recibo, digamos, el pago por el servicio, etcétera, ¿no? Sino también cómo puedo dar, ¿no? Que está mucho, por ejemplo, alineado a mi propósito de por qué yo quise estudiar psicología, ¿no? O en el tema del servicio, por ejemplo. Entonces, el servicio que también, pues, puedan llevarse las personas que lo necesitan, ¿no? Qué genial, qué genial. Y bueno, también de este grupo de 40 jóvenes, ¿no? También estamos a 5 jóvenes dando la oportunidad de brindarles un servicio personalizado. Sí. Espero que también puedas apoyarlos de la mejor manera, que se logre el objetivo de poder pues descubrir esa orientación vocacional hacia una carrera, ¿no? Porque también es cierto, y hay que mencionarlo, que yo estoy muy contento porque cada vez la educación se vuelve más accesible, ¿no? Yo estoy contento por eso. Otros, como parte de la ONG que lidero, a través de una evaluación nos hemos dado cuenta que hay oportunidades de educarse cada vez más factibles, más accesibles. Y es importante guiarlos, ¿no? En esa oportunidad que ellos tienen de educarse, Claro. en que escojan un camino que a ellos, como dice, sea su vocación. Claro. Creo que ahí también, Josué, me gustaría comentar, ¿no? Sobre por ejemplo, cuando hacíamos la charla con los padres y los docentes el primer día, hablábamos, ¿no? Tú me mencionabas, por ejemplo, ¿no? De la encuesta que habían realizado y que habían, pues, varios que habían indicado de que sus hijos no iban a estudiar, ¿no? Terminando el colegio en este caso. Entonces a mí en ese momento me nació mucho en el corazón contar mi historia, ¿no? Realmente que no hay imposibles, ¿no? Que sí se puede lograr. A veces de repente el camino va a ser un poquito más largo, como fue mi caso, ¿no? Yo no empecé la universidad ahí nomás, pero no deserté, ¿no? Digamos, seguí adelante. Siempre estuviste enfocada. Claro, estuve enfocada en eso y también creo que es un tema de brindarles herramientas o información a los padres respecto también a los beneficios que pueden encontrar en los programas del Estado también, ¿no? Como yo les mencionaba, de Beca 18, por ejemplo, ¿no? Que en realidad es un programa que yo he visto de primera mano en mi familia, que han salido profesionales a través de estos programas, ¿no? Y sin pagar ni un sol. Naturalmente ha sido un sacrificio grande, pero que ha podido ser logrado, ¿no? Porque el Estado le ha pagado absolutamente toda la carrera, ¿no? Entonces, claro que los padres también, en ese momento me nació, no estaba programado nada, pero como que lo mencioné, como para que abrirle un poquito la mente a los padres y de repente esos pensamientos que los están como que ahí, ¿no? Reteniendo, como que para abrirles un poquito más la mente, ¿no? No, sí, importante. Y gracias por mencionarlo, sí. Es una gran oportunidad también ese programa del Estado. Y bueno, también sabiendo que en cada lugar pues hay jóvenes con mucho potencial, ¿no? Con ganas de superación, con mucha capacidad. Bueno, Rubí, ha sido una charla muy importante. Creo que yo me siento, como te digo, siempre muy contento de saber que con esta charla podamos, a los padres de familia sobre todo y a los jóvenes que quizá tengan la posibilidad, ¿no?
de tener este proceso de orientación vocacional, que es tan importante, no tan necesario. Yo creo que cada vez también el tema de la salud mental, el tema psicológico, no, el tema personal, creo que cada vez está un poco más interiorizado en la sociedad, como que ya no lo vemos tan distante, sino a la parte psíquica se le da cada vez más importancia, ¿no? A la parte del ser humano. Y me siento muy contento por eso y espero que este podcast también ayude pues a reflexionar, ¿no? A los padres de familia, que puedan llevar su proceso de orientación vocacional. Y la importancia sobre todo, ¿no? Entender la importancia. Sí, algo que, José, antes de olvidarme, quisiera también comentar No te respecto a lo que es, por ejemplo, la orientación vocacional. Tú me estabas haciendo como que la pregunta, ¿qué es lo que te hizo no desertar o enfocarte, ¿no? Para que pases en la carrera, etcétera. Si bien es cierto, yo la tenía clara sobre el tema de que quería estudiar, ¿no? Por ahí alguien de repente podría preguntarse, bueno, pero es que tú no has pasado por ese proceso de no saber qué estudiar, ¿no? ¿Cómo vas a saber, cómo vas a entender? Entonces, en un principio, claro, yo te contaba de que caló mucho en mi vida el hecho de estudiar mi carrera para que pueda también servir a Dios con mi carrera, ¿no? Entonces yo fui avanzando en la universidad, ingresé queriendo, como todo, de repente cuando han empezado psicología, lo han pensado, psicología clínica, tu paciente, psicoterapia, etcétera, ¿no? Pero en el camino fui descubriendo muchas más ramas, ¿no? Muchas más ramas de las que yo de repente pude haber escuchado antes de empezar la universidad. Uno de ellos fue orientación vocacional, pero también ahí descubrí psicología comunitaria, ¿no? Etcétera. Entonces, llegué a un punto cuando ya estaba por terminar la carrera, donde yo decía, ¿ahora qué hago con mi carrera? Ok, ya tengo la carrera, lo estoy terminando y toda la travesía que he tenido que pasar para poder culminarlo. Entonces llegué como que a ese punto de, ¿para qué soy buena? O sea, ya está estudiando la carrera y todo avanzado, ¿no? O sea, yo sabía que psicología era lo que yo quería, pero yo decía, ¿en qué parte de psicología me desempeño? Porque hay varias ramas. Claro. Entonces yo no sabía hacia dónde me dirijo, ¿no? Entonces ahí fueron como que mis conversaciones con Dios, mis frustraciones, Dios, hacia dónde voy, por dónde dirijo esto, cómo te sirvo, cómo se materializa este deseo por el cual yo empecé con la carrera, estudiar la carrera, ¿no? Entonces, todo ese, digamos, proceso, ¿no? En el que, ¿dónde te sirvo, Dios? ¿Qué hago con mi vida respecto a mi carrera? ¿Para dónde lo direcciono? Etcétera, ¿no? Fue como que yo me puse a pensar realmente, ¿no? ¿Cuántas personas, o sea, yo que estoy terminando la carrera o ya cuando lo había terminado, inclusive decía, si no es, o sea, estoy con todas esas batallas y esas luchas, imagínate alguien que no sabe qué estudiar, ¿no? Entonces, eso como que realmente me llevó a, porque lo he vivido de primera mano, a decir, es orientación vocacional, por acá vamos, ¿no? Porque hay como que ese convencimiento de que sí se puede lograr, hay que explorarlo, hay que conocernos, ¿no? Y como que esa experiencia personal mía de vida me llevó realmente a comprometerme con lo que es la orientación vocacional y creer que sí es algo que se puede lograr, ¿no? Qué genial, Rubí. Y la verdad que a mí me llena de alegría al ver a un profesional que le apasiona lo que hace, ¿no? Uh-huh. Me encanta eso, me encanta. Y espero que... Y bueno, estoy convencido que la orientación vocacional pues busca eso, ¿no? Busca ayudarlo a uno a encontrar el camino en el ámbito profesional, pues, ¿no? En serio, qué fascinante tema el de hoy día, Rubí. Y para ya estar finalizando, ¿algún mensaje que quieras darle a los que nos estén viendo relacionado con todo el tema que estamos hablando? Sí, por supuesto. Ahí miro a la cámara. Sí, por favor, ahí está nuestro público. Dale un mensaje que quieras darle, Rubí. Bien, bueno, primero quiero agradecerle, ¿no? A todas las personas que están viendo este video, bueno, en este caso este podcast, ¿no? Si han llegado hasta aquí es porque el tema les interesa, es casi al final, porque se han enganchado en todo lo que hemos contado y las experiencias, ¿no? Entonces, yo realmente lo que quisiera decirles es animarlos a que realmente, si eres un padre de familia, si eres de repente un ciudadano que tiene algún familiar que está por terminar el colegio y no sabe qué hacer, ¿no? Les animo a que puedan
tomar ese proceso de orientación vocacional para sus hijos, sus familiares, sus conocidos, ¿no? Si eres un jovencito, un adolescente que está por terminar el cole o ya terminó y no sabe qué hacer, o de repente está en la universidad o iniciando y se está dando cuenta de que no es lo suyo, ¿no? Que también tomen ese paso de conocerse, de explorarse a sí mismos, llevar un proceso, ¿no?, de orientación vocacional para que puedan tomar una decisión acertada. Si bien es cierto, claro, hay casos de personas que desde un inicio la tienen como clarísima, ¿no? Porque el proceso, yo digo de manera muy sincera, ¿no? O sea, el proceso de orientación vocacional no es para todos porque hay personas de que ya la tienen clarísima desde un inicio, ¿no? Pero la gran mayoría no la tiene tan clara, ¿no? Entonces, yo diría de que no tengan miedo, de que puedan tomar este gran paso de realmente conocerse y explorar todas las potencialidades que tienen, ¿no? Para que de esa manera puedan tomar una decisión lo más acertado posible. Si quisiera llevar el proceso conmigo, yo voy a estar feliz, pero si no, también conocen a otras personas, tal vez profesionales dedicadas a este rubro, que brindan estos servicios, háganlo, ¿no? Porque finalmente todos nosotros los profesionales, los psicólogos, sumamos, ¿no?, en esta sociedad. Entonces, que se animen a contactarlos, conversar, explorar y vean y que realmente puedan comprender de que estudiar una carrera profesional no es un juego, ¿no? Es lo que vas a hacer por toda tu vida. Entonces, qué lindo que hagas algo que realmente amas, para que un trabajo para ti sea como podría decir hasta como un hobby, ¿no? Que sea algo que amas y no sea una carga para ti, porque vas a pasar tantas horas de tu vida realizando tu trabajo, pero si no eres feliz, ¿qué plenitud vas a tener en esta vida si trabajas en algo que no eres feliz, ¿no? Genial, Rubí. Y bueno, sí, los que están viendo este podcast tienen que llevar su proceso con Rubí. Rubí, coméntame, ¿cómo podemos contactarte? ¿Cómo podemos llegar a tu consultora, Brilla tu Luz, para llevar este proceso, ¿no? Sí, gracias, Josué. Nosotros estamos en Instagram, estamos en TikTok, estamos en LinkedIn también. Estamos como Brilla tu Luz, así como suena tal cual. Pueden seguirnos, contactarnos, estamos subiendo contenido siempre también de valor para todo nuestro público, ¿no? Y, por supuesto, felices de conversar con ustedes, resolver inquietudes y felices también de llevar un proceso de acompañamiento de orientación vocacional con ustedes. Genial, Rubí. Bueno, todo lo mencionado al contacto de Rubí también van a estar en los enlaces, en la descripción de este video. Y si les ha gustado, pues no se olviden darle like, dejar un comentario y compartirlo, porque es contenido de mucho valor. Rubí hoy día ha venido a compartir sus experiencias de mucho tiempo, anécdotas, y como yo siempre digo, y es una frase, una filosofía de vida que hay que aprender pues del camino de los demás para ahorrarnos largos tramos en la vida, pues, ¿no? Entonces, bueno, Rubí, agradecido. Gracias. Muchas gracias por... Hasta el próximo episodio. Nos vemos. Chao, chao.